Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer saludarlos con toda la información que se genera en nuestra alma mater. Y hoy los saludamos desde el Castillo San Felipe de Barajas, fuerte que fue construido sobre un cerro llamado San Lázaro en 1957 durante la época de la conquista española. Las directivas de la universidad trabajan por ratificar las acreditaciones de calidad que demuestran el buen trabajo de todos nuestros docentes y académicos de la institución. La calidad de la educación en sus diferentes niveles en Cartagena de Indias es muy baja. Este dato lo arroja la investigación realizada por Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, y Ángela Granger, asistente de investigación, quienes socializaron puntos clave de este estudio. Hemos titulado La radiografía de la educación en Cartagena en todos sus niveles, desde la educación básica, media, hasta la educación superior. Y lo básico, lo más importante de esa presentación es que hemos señalado con una serie de indicadores producidos por el ICFES, básicamente las pruebas que realizan los estudiantes, que se llaman las pruebas Saber 3, que hacen en tercer grado de primaria, las pruebas Saber 5 en quinto de primaria, las pruebas Saber 9 y la prueba Saber 11 y finalmente la prueba Saber Pro, que hacen cuando terminan la carrera universitaria. Hemos mostrado que Cartagena tiene un retroceso en la calidad de la educación, que además está en los últimos lugares en Colombia y en el Caribe colombiano en materia de calidad, y que por lo tanto estamos en los últimos lugares en el mundo. Ángela Granger también se refiere a este informe que prende las alarmas en la ciudad. Mostramos el retroceso de Cartagena, los resultados de la región con respecto al resto del país. La situación, como dices tú, está en alerta roja, sin embargo, no sentimos que el debate público se haya centrado sobre los temas de educación. La sociedad no está exigiendo mejores docentes, los políticos no están pensando en mejorar la calidad de la infraestructura de los colegios y no es un tema prioritario, pero luego vamos a las cifras y vemos que a Colombia le va pésimo en las pruebas a nivel internacional, pero incluso la región Caribe está por debajo del resto de Colombia, y cuando vamos a Cartagena, que es una de las principales ciudades del país, que ha tenido un crecimiento económico, digamos, positivo en los últimos años, es una ciudad turística, una ciudad industrial, el principal puerto del país, vamos a mirar las cifras de educación y estamos en la olla. Entonces, digamos, lo que nosotros hemos tratado de hacer con este estudio es tratar de sensibilizar de alguna manera, de hacer eco que como sociedad nosotros tenemos que priorizar la educación y que no es posible que una ciudad como Cartagena, con estas características. Este trabajo fue socializado con docentes del Grupo de Investigación Economía, Ciencia y Sociedad, semillero desde el cual se realizan análisis de este tipo de temas desde diferentes perspectivas. A cargo de la experta Simón Fonseca Andrade Klein de Brasil, en marco de la cátedra de Víctor Ibargüen, se desarrolló la conferencia Liderazgo Organizacional. La investigadora experta en temas de liderazgo en las organizaciones fue invitada por la Facultad de Ciencias Económicas. En el marco de su conferencia, explicó cuáles deben ser las cualidades que debe tener un verdadero líder. Indiscutiblemente, el líder de hoy hay que tener mucha empatía, vulnerabilidad para que críe un ambiente de apertura, de acogida a la diversidad y que se plantee en el ambiente la seguridad psicológica para que los empleados pongan sus ideas, participen activamente y tomen para sí parte de la decisión y de los procesos administrativos, para que se creen nuevos líderes también. La investigadora se refirió al liderazgo de los jóvenes hoy en día. ¿Décadas atrás?
Yo pienso que no sea una intensidad de más o menos, pero que se cambió completamente. Los jóvenes de hoy seguro que tienen mayor apertura a la diversidad, a la inclusión, a trabajar con gente de diferentes etnias, orientaciones sexuales y también creencias religiosas, experiencias de vida, cuestiones ambientales son más responsables. Pero yo estoy reflexionando y percibiendo en las prácticas corporativas que los líderes jóvenes no siempre tienen habilidad para dar una retroalimentación de desarrollo. Muchos líderes jóvenes prefieren ser aprobados y conquistar la confianza del equipo al revés de desarrollarlas, porque a veces eso implica decisiones difíciles, tratar de temas más desconfortables y ni siempre esta es una disposición. Además, enfatizó en qué errores no debe incurrir el líder de nuestro tiempo. Muy difícil que haya este tipo de líder a lo largo plazo, porque hoy la única certeza que todas las empresas, todos los negocios tienen es del cambio. Y el cambio va en la contramano del excesivo control, jerarquía, burocracia, el poder de mando, de autoridad. Por lo contrario, la idea es justamente que el líder tenga la flexibilidad, la vulnerabilidad, una facilidad con los errores, con las fallas, porque eso es imprescindible para el aprendizaje, para la innovación, para que los procesos... En 1984, la UNESCO declaró el Centro Histórico y el Castillo San Felipe de Barajas, entre otras fortificaciones, como Patrimonio de la Humanidad. Y hoy se considera una de las 7 maravillas de Colombia. La investigación ha permitido que como especie nos desarrollemos y que hoy tengamos la vida que conocemos. Es por esto que hoy conocerán cómo trabajan los semilleros de investigación para mejorar la calidad de vida de comunidades específicas. En el grupo de farmacología y farmacéutica están enfocados en la farmacia asistencial, línea que les ha permitido entender diferentes situaciones que serán el punto de partida para otros proyectos. El docente y líder de este grupo, Anticio Alvis, nos habló sobre esto. Visitan el Hospital Universitario del Caribe y otras instituciones de salud, básicamente promoviendo el uso racional de los medicamentos, evaluando interacciones medicamentosas, identificando reacciones adversas y todo lo que tiene que ver con la atención farmacéutica a pacientes crónicos. Por ejemplo, trabajamos pacientes VIH, pacientes con tuberculosis. Hoy en día tenemos un trabajo muy importante en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular que están polimedicados, tienen muchas terapias. Estamos hablando de interacciones farmacológicas, interacciones de nutrientes, alimentos y bueno, medicamentos OTC que siempre las personas los consumen por ahí sin ningún tipo de fórmula médica. El docente también se refirió a uno de los proyectos. Un estudiante que le tengo mucho cariño, ella se llama Lina Orozco, ella está trabajando con población LGTB y el impacto que tiene la atención farmacéutica o digamos la asistencia a ellos para promover y propender de que hayan estilos de vida saludables y de que se logre controlar la tuberculosis en población VIH, LGTB en la ciudad de Cartagena. Pronto contaremos con las conclusiones de este y otros trabajos que se están realizando y que serán de gran ayuda para mitigar impactos. Nuestros egresados dan cuenta del trabajo que diariamente hacemos. Es por eso que hoy hablamos con Esteban Puello, egresado del programa de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Esteban José Puello Fuentes. Yo soy egresado de la Universidad de Cartagena en el programa de Ingeniería de Sistemas. Tengo una especialidad en inteligencia de negocios, una maestría en ingeniería de software. Actualmente estoy terminando un MBA en la Universidad de UNIR y fui aceptado en el programa de datos masivos y analytics. Bueno, yo entré a la Universidad de Cartagena a los 17 años en el programa de ingeniería de sistemas. Fueron 5 años y medio de estudio. Tuve que hacer mi tesis y demás. Fue una experiencia bastante completa, diría yo.
¿cierto? Y una parte de la vida bastante interesante como son finales de la adolescencia y el inicio de los 20. Entonces fue toda una transformación de muchos challenges, la verdad. Muchos de los profesores tienen una metodología bastante interesante. A veces ponen proyectos que de pronto ni ellos mismos pueden hacer, pero simplemente buscan ayudar a crecer a cada uno de los estudiantes y bueno, bastante interesante. Bueno, hay varios temas, hay varios puntos. El primero que todo es una educación de base, ¿cierto? Para entrar al mercado. Afortunadamente o desafortunadamente, el campo de la ingeniería de sistemas es muy amplio y yo creo que de pronto en 5 años de estudios hay cosas que de pronto no se ven o que quedan faltando, pero es normal en todos lados, ¿cierto? Cada uno busca una especialidad dentro de su profesión y uno se va encaminando. El segundo tema es esta parte de seguir avanzando todo el tiempo poniéndose challenge a sí mismo, ¿cierto? De aprender nuevas tecnologías, de hacer más proyectos, de obtener más responsabilidades y bueno, ir creciendo. Bueno, la forma en cómo verdaderamente ayuda es esa educación de base te da las herramientas necesarias para ir a un campo laboral, ¿cierto? Y dar un impacto. Por ejemplo, temas como de algoritmia, ¿cierto? Que uno va y hay unas discusiones en el campo laboral que hacen pertinente la educación. Entonces, yo creo que todas esas bases es lo que verdaderamente hace que cuando uno va y compite, porque al final de cuentas es una competencia y me ha pasado con ingenieros de Francia, ingenieros de Alemania, ingenieros de Estados Unidos, esa capacidad de acertar en temáticas, en problemáticas y resolver esos problemas. Entonces, desde el programa de Ingeniería de Sistemas se ataca la resolución de problemas. Y como dije anteriormente, a veces son problemas que ni siquiera los propios profesores conocen, entonces eso te da más herramientas todavía para que no te quedes quieto simplemente porque te encuentras con un problema, simplemente decidas no atacarlo, ¿no? En el programa se estimula al estudiante para avanzar y si fallas, seguir avanzando y así seguir en esta carrera que yo creo que es una muy buena forma de enseñar. Bueno, uno de los temas que encontré, porque al estudiar en el extranjero también puedes hacer comparaciones, ¿cierto? Hay un par de temas. El primero es que en universidades en Canadá a los ingenieros se les obliga a tener múltiples prácticas empresariales. Esto con el objetivo de tener más experiencia precisamente antes de salir al campo laboral. Actualmente se cuenta con una sola práctica empresarial, lo cual no es malo, pero viendo programas internacionales son uno de los temas. Otro tema puede ser el desarrollo de aplicaciones móviles. Tiene un auge bastante grande, aunque hay personas en el medio que dicen que las aplicaciones móviles morirán. Vemos que es todo lo contrario, cada vez hay más y más necesidad sobre perfiles que puedan hacer este tipo de desarrollo. Y bueno, hay otros temas ya más que todo en ámbitos de inteligencia artificial y demás, pero depende de la capacidad de especialización de las entidades. Hay universidades que se especializan más por ejemplo, en redes, otras que se especializan en software, otras que se especializan en diseño. Entonces, por el momento creo que el programa tiene 2 especialidades, una que es en diseño de software y la otra que son redes de telecomunicaciones. Bueno, voy a hablar particularmente sobre sistemas. Sistemas es una carrera que es muy cambiante. Todos los años hay nuevas tecnologías, todos los años hay nuevas formas de hacer las cosas. Entonces creo que teniendo egresados, muy buenos egresados, no solo de mi parte, hay muchos egresados tanto en Colombia como en España, que tienen unas carreras espectaculares, ellos pueden aportar todos esos conocimientos que obtienen en el campo y traerlos a la universidad para que los futuros ingenieros de sistemas sean no solo de talla nacional, que sean ingenieros de sistemas que son completos, sino que sean internacional, que
de otros países volteen a ver a la Universidad de Cartagena específicamente, bueno, en todos los programas, pero específicamente en el programa de Ingeniería de Sistemas. Bueno, la acreditación internacional puede ayudar o ayuda a que el grado de ingeniero sea más fácil de reconocer en otros países. Países como Canadá tienen una ley, son muy estrictos en términos de a quién le entregan o no el título, por ejemplo, de ingeniero. Si uno ve, por ejemplo, el proceso actual, requiere que no solo la persona tenga sus estudios en ingeniería, pero que trabaje en el campo y esté liderado por otro ingeniero. Entonces, yo creería que este tipo de certificaciones podría ayudar a que esa brecha que hay entre diferentes países como Canadá, Estados Unidos, España, se acorte para los egresados de la universidad que quieran ejercer como ingenieros en otros países. La Universidad de Cartagena significa alegría, tristezas, rabias, discusiones, pero es, como dicen, el alma mater. Entonces, a pesar de yo vivir en Canadá, igual sigo teniendo contacto con mis profesores, tenemos cercanía, discutimos sobre temáticas que se ven en el campo laboral, qué puede mejorar en el programa, y tenemos interacciones bastante buenas que pueden ayudar a los futuros ingenieros del programa. Y ahora, un nuevo capítulo del Conocimiento es Público. Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Si aún estás aquí, es porque elegiste el camino de la verdad. Bienvenidos. ¿Se imaginan que los restaurantes, carnicerías o centros comerciales les regalaran biodiesel por donar los desechos del pollo? ¿De qué habla? Suena como un intercambio bastante extraño. Pero definitivamente sería una forma innovadora de manejar el problema de varios tipos de contaminación. Claro, según el IDEAM, en el 2019 Colombia emitió 237 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esta cifra corresponde al 0,47% de lo que se emite a nivel mundial. Dime que estás bromeando. Y a su vez ayudaría a disminuir los altos niveles de contaminación que producen las grandes cantidades de desechos del pollo. El biodiesel es una de las fuentes de energía menos perjudiciales para el medio ambiente, al contrario del diésel tradicional que produce grandes cantidades de gases tóxicos. En la Ley 939 de 2004 se dictaron disposiciones para la comercialización y la distribución de biodiesel de origen vegetal o animal en el uso de motores diésel. Y en el Decreto 2629 de 2007 se promovió el uso de biocombustibles en nuestro país. Son buenas noticias. En el país, la producción de biodiesel inició en el 2008 utilizando aceite de palma como materia prima, convirtiéndose en el cuarto fabricante a nivel mundial y el primero en América. Así bien, el reporte estadístico de Fedepalma arrojó que para 2018 hubo un crecimiento del 42% en la producción de aceite de palma para la obtención de biodiesel, lo cual significa también un crecimiento en el uso del suelo, y esto amenaza la producción de otros cultivos del país. Es por eso que estas proteínas, como el pollo, se pueden convertir en alternativas para la elaboración de biodiesel. Sima, muéstranos un dato complementario. Hoy en día en Colombia, existen 11 plantas productoras de biodiesel distribuidas en varias zonas del país. La planta que más toneladas produce genera 200.000 al año. Además, en 2018, las plantas en su conjunto y la cadena productiva del biodiesel generaron 24.620 empleos directos y unos 49.240 empleos indirectos. Adelante con la tesis.
Un artículo publicado en la revista Ciencias e Ingeniería al Día de la Universidad de Cartagena estudió la posibilidad de obtener biodiesel a través de la grasa residual del pollo. Para ello, en el laboratorio de análisis químico de la universidad se escogieron 2.000 gramos de pellejo y de sebo de pollo, los cuales pasaron por un proceso de lavado y escurrido y posteriormente fueron fundidos en una mufla a 75 grados centígrados por hora y media. De esta forma se extrajo un 70.5% de grasa líquida, es decir, 1.408.2 gramos. Posteriormente, la grasa obtenida fue enfriada a 7 grados centígrados durante 8 horas, con el fin de mejorar su apariencia, obteniendo un rendimiento del 85%. Los alcoholes más utilizados para la producción de biodiesel son el metanol y el etanol, particularmente el metanol debido a sus propiedades físico-químicas, por lo cual se requiere menor cantidad de alcohol, y en la mayoría de países el metanol es más económico que el etanol. Por lo que pudieron establecer que la grasa de pollo es de baja acidez y así concluir que al usar metanol en la reacción, los rendimientos son mayores. Cabe decir que los resultados pueden variar debido a otros factores como el tipo y cantidad de catalizador, el tiempo de reacción, la agitación y el tipo de grasa animal. La noticia de hoy nos muestra el estudio realizado a las tunas, un fruto resistente a la escasez de agua que nos presentaría una alternativa de alimentación ante el escenario del cambio climático. Las tunas son cultivadas en Yacayaca, sur de Perú, donde las fuentes de aguas son escasas y cuando se llegan a tener no son constantes. Las pencas de este fruto contienen una baba particular que cuando llueve almacenan el agua y las mantienen húmedas durante grandes periodos de tiempo, al contrario de otras plantas que si se les da agua en exceso pueden marchitarse y morir. Dada su alta tolerancia a la sequía, es uno de los 50 alimentos del futuro que, según la lista del Fondo Mundial para la Naturaleza, ayudarían a una alimentación sostenible para el mundo. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, este fruto es capaz de restaurar las tierras degradadas y aliviar la acumulación de CO2 en la atmósfera. Puede que el escenario que nos plantea el calentamiento global y el cambio climático esté lleno de desafíos, pero está dentro de nuestras manos enfrentarlos con medidas sostenibles que nos ayuden a garantizar la alimentación y a cuidar el planeta. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, darle like a este video si te gustó y comentarnos qué tal te pareció el capítulo de hoy. Y recuerda que el objetivo de la ciencia es descubrir e iluminar la verdad, porque el conocimiento es público. Y llegamos al final de Universo. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.